Buenas tardes. Nos encontramos nuevamente con la cátedra Organización y Administración de Empresas. En este caso vamos a ver el capítulo 3, Diseños de Organizaciones, y se corresponde este capítulo con el capítulo que también está en el libro, que he publicado oportunamente, Administración de Empresas para Ingenieros. Hasta ahora vimos el capítulo 1, la empresa y la administración de empresas, donde vimos conceptos generales sobre lo que significa administrar y cuáles son fundamentalmente las 4 funciones clásicas de lo que hace un administrador. Tenemos que tener en cuenta que el ingeniero también tiene esta función de administrar, y vimos que también administrar es sinónimo de gestionar. En el capítulo 2 lo que ya analizamos fue la planificación de las organizaciones para un desarrollo sostenible, y acá vimos los distintos metodologías que existen para planificar. Una vez que hemos realizado la función de planificación en cualquier tipo de organización, nos entramos en el capítulo que tiene que ver con la función, que es la segunda función específica dentro de las funciones clásicas del administrador, que tiene que ver con la de organizar. Es por ello que en este capítulo 3 vamos a ver específicamente cómo se diseñan organizaciones. Los distintos puntos que vamos a ir abarcando en el desarrollo de todo este capítulo tienen que ver con los que estamos viendo acá en pantalla. Fundamentalmente vamos a definir lo que es organización y vamos a ir transitando paso por paso para mostrar distintos tipos de organizaciones y cuáles son las ventajas y desventajas que tienen esas formas y o estructuras organizativas. Antes de comenzar con el concepto de organización, lo que tenemos que tener en claro es que en la planificación, fundamentalmente nosotros lo que estamos definiendo son los objetivos del negocio. Y uno de los objetivos principales lo hemos definido como la misión. Entonces, una vez que tenemos definido la misión y sus objetivos estratégicos, es que tenemos que tener el recurso, el talento humano a los fines de cumplir con esos objetivos. Y acá es válida esta mirada donde uno puede decir que para que los trabajadores realicen realmente una contribución decisiva a la empresa, es necesario que sus conocimientos, habilidades y esfuerzos estén alineados con los objetivos del negocio. Cuando hacemos referencia al conocimiento, habilidad y esfuerzo, estamos haciendo referencia a las competencias. Y las competencias es un punto fundamental que vamos a definir en este capítulo. Antes que nada, necesitamos definir qué entendemos por organización. Cuando uno habla de organización, hace referencia a cualquier cometido humano orientado intencionalmente a conseguir determinados objetivos.
Entonces, para organizarnos, previamente tenemos que tener definido el o los objetivos. Nosotros organizamos en función de algo y ese algo es objetivo. Por lo tanto, es lo que uno tiene que tener muy en claro. Cuando uno va a una organización, fundamentalmente lo que uno ve y denomina la organización formal es un dibujo medio raro que tiene una serie de rectángulos y un nombre dentro de esos rectángulos. Lo que está definiendo esos rectángulos y esos nombres adentro es lo que se denomina organización formal, donde en cada uno de los rectángulos está específicamente el nombre que ejerce ese cargo, porque lo que está definiendo cada rectángulo y esas líneas que va conectando rectángulo con rectángulo es lo que se denomina estructura organizacional. Entonces, cuando uno entra en una organización formal y pide el organigrama de esa organización formal, es lo que le van a mostrar va a ser una serie de distribución de puestos de trabajo que tienen que ver con esos rectángulos y los nombres y las funciones que ejercen cada uno. Esto de nombre, función, organigrama, tómenlo como una primera aproximación. La organización formal es la que está basada en la división racional del trabajo. Hay especialización en distintos órganos y personas en determinadas actividades, y es la que está definida, en esto que habíamos hablado antes, en el organigrama. Y está instituida, está definida por la dirección. Esto significa por la gente, digamos, que está arriba en la organización, la gente que está dirigiendo la organización. Y es comunicada a todos los miembros de la organización, o sea, todos aquellos que desarrollan tarea por medio de los manuales de la organización. Y es lo que se dice la organización formalizada oficialmente. ¿Esto qué significa? Vamos a traer el ejemplo de la Facultad Regional Santa Fe. Está, digamos, en la punta de la pirámide, se llama pirámide organizacional porque tiene una forma de pirámide. Está el decano de la facultad. Seguidamente está el vicedecano de la facultad. Después están las distintas secretarías y cada secretaría tiene una función específica y después están los departamentos de las distintas carreras de ingeniería. Y debajo de los departamentos están los profesores, que también tienen una agrupación por áreas de conocimiento, y debajo están los estudiantes. Entonces esa es la organización formal. En cualquier ejemplo de una empresa, una organización formal, es esto, que es el organigrama. Está el gerente general, están los distintos gerentes de las distintas empresas, acá estamos viendo el gerente de explotación, el gerente comercial, el gerente de administración, y a su vez tienen, digamos, otra división debajo, que seguramente debajo del jefe de distribución o el jefe de finanzas hay otras divisiones inferiores. Y cada uno de estos rectángulos define el puesto y quién lo ocupa, y ese puesto tiene, digamos, cuáles son las funciones que desarrolla. Pero no solamente en cualquier organización está esta organización formal. Detrás aparece la organización informal. Esta serie de relaciones que existen entre los distintos miembros que forman la organización. Son relaciones informales porque no obedecen a este organigrama que estamos viendo. Entonces, la organización informal emerge espontáneamente y naturalmente entre las personas que ocupan posición en la organización formal y se configura a partir de relaciones de amistad o de antagonismo y del surgimiento de distintos grupos informales que no aparecen en el organigrama ni en ningún otro documento formal. Y acá lo que estamos viendo detrás de este organigrama aparecen esta serie de relaciones
que existen, que no están escritas, y esto es lo que uno puede ver o visibilizar o intuir. La revolución tecnológica de las redes de informática, que también permite comunicar distintos miembros de la organización. También hay una organización informal de redes. Entonces hoy, como estamos todos hipercomunicados a través de redes, también podemos decir que existe una organización informal en las redes en cualquier tipo de empresa. Si lo llevamos al punto de vista del proceso, organizar, podemos entender como el proceso de determinar las actividades y cargos necesarios dentro de la empresa, entiéndase también organización, distribuyéndolos de acuerdo con las mejores relaciones funcionales, definiendo claramente la autoridad, responsabilidad y deberes de cada uno y asignándolos a individuos para que el esfuerzo global disponible pueda ser aplicado y coordinado eficientemente. Entonces, fundamentalmente, para organizar, lo que uno tiene que tener predefinido es el objetivo. ¿Cuál es el objetivo para el cual nosotros nos vamos a organizar? Si lo llevamos a las funciones clásicas, este esquema que venimos viendo de manera permanente, habíamos visto analizado en el capítulo anterior la planificación y ahora vamos a la organización. Fundamentalmente la organización lo que persigue es diseñar el trabajo y asignar los recursos y coordinar las actividades. ¿Para qué? Para cumplir los objetivos. Es así de sencillo. ¿Cómo surge la organización? La organización, podemos hablar de Taylor, aparece lo que se denomina la administración científica. Siempre la sociedad y las comunidades tuvieron algún grado de organización que pudo estar más o desarrollado o menos desarrollado. No podemos negar que los egipcios, que los orientales, que distintas civilizaciones no tenían organización porque no es así, sino que la administración científica, el puntapié inicial lo da por ahí Frederick Taylor, donde lo que fundamentalmente está buscando mayor eficacia y eficiencia en la realización de tareas. Entonces, lo que hace es un estudio de movimientos y tiempos, ¿sí? Y desagrega el trabajo con el fin de separar la destreza física por un lado y el pensamiento por otro. Y los aportes también de Henry Ford, donde fundamentalmente lo que pretende Ford, y lo logra, es incrementar la productividad en las actividades de coordinación de las tareas individuales. Ford crea lo que se denominó después la línea de montaje. Entonces podemos decir que la administración, desde el punto de vista científico, desde el punto de vista donde tenemos evidencia científica y escrita, los dos grandes aportes los vemos del lado de Taylor y del lado de Ford. Obviamente que no son los únicos, sino que aparecen, digamos, también, aparte de Taylor, en la administración científica aparece Henry Gantt, aparece Frank y Lillian Hilbert, en la administración general, por otro lado, también aparece Henry Fayol y Max Weber. Esto es lo que se da el enfoque clásico, digamos, de la administración. ¿Cuáles son los principios básicos de la organización según los neoclásicos, que son estos que acabamos de mencionar? Los autores neoclásicos añadieron algunos elementos al concepto de organización formal y la definieron como un concepto conjunto de posiciones funcionales y jerárquicas orientadas a la producción de bienes o servicios. Fundamentalmente los principios básicos son estos 4 que estamos viendo acá arriba y que vamos a ir detallando cada uno de ellos. La división del trabajo, la especialización, la jerarquía y la amplitud administrativa.
Cuando hablamos de la división de trabajo, y trayendo lo que veíamos recién de Taylor, donde él plantea la división entre el pensar y el hacer. Entonces acá tenemos distintos niveles. Está el nivel de dirección, que está más arriba en la pirámide, ¿sí? Que de nivel institucional, y va disminuyendo, y mejor dicho, va ampliando, va dividiendo el trabajo a los gerentes, a los supervisores, y están los funcionarios y operarios en la última línea, que son la ejecución de tareas y operaciones. Entonces acá podemos ver en este triángulo que la administración de la cúpula define los objetivos, planifica, organiza y controla. Entonces ahí aparece una gran división del trabajo. Estos son los que piensan. Y acá en la base están los funcionarios operarios. Estos son los que hacen. Entonces, a nivel institucional, a nivel intermedio o a nivel operativo, está la administración de las operaciones, supervisión de la ejecución de las tareas y operaciones de la empresa. Entonces vemos acá que va disminuyendo la definición de objetivo, donde es mucho mayor en la parte superior, en la parte de dirección, y va tomando mayor relevancia la cuestión operativa en los niveles más bajos y las cuestiones de supervisión de la tarea. Entonces, esta, digamos, es el primer principio básico de la organización según estos autores neoclásicos, la división del trabajo. Otro de los principios básicos es la especialización, que es consecuencia de esta división del trabajo, donde cada órgano o cargo tiene funciones y tareas específicas y especializadas. Los neoclásicos, estos autores, Fayol, Taylor, los aportes de Ford, se preocupaban por la especialización de los órganos que conforman esta estructura organizacional. Entonces, acá en la punta de la pirámide podemos ver que está el departamento de producción y tiene dos grandes divisiones. Por un lado el abastecimiento, y si uno piensa en una empresa productora de servicio, productora de fabricante de productos, ¿qué hace? Todas las funciones inherentes al abastecimiento de las necesidades que tiene la organización de materias primas, y está la parte de producción. Entonces acá ya hay una especialización. Alguien trabaja para conseguir la materia prima que se necesita en el proceso productivo, y otro toma esa materia prima y transforma esa materia prima a través de distintos tipos de operaciones en productos semi-elaborados o productos elaborados. Pero a su vez, cada una de estas áreas se dividen, por ejemplo, abastecimiento en logística y compras, y producción en la oficina técnica y fabricación. Entonces, sí, a medida que vamos descendiendo de la pirámide organizacional, vamos viendo que existe un mayor grado de especialización. La persona que trabaja en fabricación conoce muy poco o nada de las tareas de la persona que está en compras. La persona que está a cargo de producción conoce específicamente muy bien el proceso de producción, pero no conoce tan específicamente todos los procesos que tiene el abastecimiento. Otro de los principios básicos de la organización tiene que ver con la jerarquía. Acá aparecen dos conceptos que son el de autoridad y el de responsabilidad. También la jerarquía es consecuencia del principio de división del trabajo y la diversificación funcional en la organización. La organización necesita una estructura jerárquica, además de una estructura de funciones especializadas.
De ahí surge el principio de jerarquía, también denominado principio escalar. En toda organización formal existe una jerarquía por escalas, estratos o niveles de autoridad. Existe alguien que está arriba, que se denomina superior, y alguien que está debajo, que es el subordinado. A medida que se asciende en la escala jerárquica, aumenta la autoridad del administrador. Aquí, digamos, está que el que está más arriba tiene mayor autoridad del que está más abajo. Esto significa el superior tiene mayor autoridad sobre el que es subordinado. Ahora, la responsabilidad que tiene es, el subordinado es responsable de hacer una determinada tarea. ¿Esto qué significa? La responsabilidad, a medida que se va ascendiendo en la escala organizacional, también aumenta. La autoridad descansa en los cargos de la organización, no en las personas. Y la autoridad es aceptada por los subordinados y fluye hacia abajo en la jerarquía vertical. Responsabilidad es el deber de desempeñar la tarea o actividad para la que fue designada la persona. Y el grado de autoridad es proporcional al grado de responsabilidad asumida por la persona. Acá se dice que la responsabilidad se delega al subordinado, aunque en realidad lo que se delega la autoridad y no solo la responsabilidad. Este punto entre responsabilidad y autoridad genera controversia en distintos autores neoclásicos. Vayamos a un ejemplo. Un profesor de cátedra en la universidad tiene la responsabilidad de planificar su cátedra, armar sus distintas clases, cumplir con el programa de cátedra, algunos profesores tienen que hacer también distintas acciones de investigación o acciones de extensión. Y la autoridad que tiene la ejerce con los estudiantes, que son los que tiene a cargo en su cátedra. El director de departamento tiene mayor autoridad que el profesor y el decano tiene la mayor autoridad dentro de la estructura organizacional de la Facultad Regional Santa Fe. Delegar es el proceso de transferir autoridad y responsabilidad a posiciones inferiores de la jerarquía. ¿Cuál es la técnica que tenemos de delegación de autoridad? Hay que delegar la tarea completa en la persona adecuada, hay que delegar responsabilidad y autoridad, hay que proporcionar la información adecuada, hay que mantener retroalimentación en lo que uno, en esto de la tarea y en la persona adecuada, y evaluar y recompensar el desempeño. ¿Esto qué significa? Si uno ha definido una empresa productora de algunos de los proyectos que estamos analizando en esta cátedra, cuando elija un subordinado que tiene que hacer, por ejemplo, el montaje de los calefones para agua de calentamiento sanitario, lo que tiene que delegarle es la tarea completa. ¿Esto qué significa? Que decirle, usted a partir de este momento va a ser el encargado de realizar esta tarea completa. Si uno le da esa tarea, pero permanentemente está mirando y lo está corrigiendo y lo está diciendo que está haciendo mala tarea, lo está ninguneando, ahí digamos no hay una delegación efectiva de la tarea completa. Y puede ser que por ahí no ha delegado en la persona adecuada, no ha elegido la persona adecuada como para que se desarrolle esa tarea. Por eso la técnica de
Delegación de autoridad tiene que ver, fundamentalmente, tener claro, y volvemos al principio, el objetivo de la organización y acá la partecita que le va a tocar al subordinado de la función que va a ejercer. Acá vemos, y acá se ve clarito esto cuando hablamos de pirámide organizacional, tiene una forma, digamos, de un triángulo, y vemos que en la punta están la gente que tiene la misión fundamental de cumplir con los objetivos para los que fue puesto, y en la medida que tenemos más abajo tenemos la delegación de autoridad. Entonces, ¿por qué tiene esta forma así de triángulo? Porque obedece, mirando la figura acá al lado, a la cantidad de personas. Más en la base del triángulo hay mayor cantidad de gente. Entonces, los distintos niveles, el nivel institucional, están los directores y gerentes, en el nivel intermedio están los jefes, en el nivel operativo están los supervisores, y en el último están los niveles operativos o de ejecución. Si vamos al cuarto punto de los principios básicos de la organización según los neoclásicos, acá tenemos lo que denominamos amplitud administrativa. Entonces, la amplitud administrativa tiene que ver con la amplitud de mando o amplitud de control e indica el número de subordinados que un administrador puede supervisar. Uno por ahí se pregunta, ¿cuál es la cantidad óptima de gente a cargo que podemos tener? Acá vemos dos tipos de organizaciones, lo que se denomina una organización alta. ¿Esto qué significa? Que tiene más niveles de especialización, y fíjense en que acá, esto de la amplitud administrativa, el que está acá arriba tiene 2 personas a su cargo, este tiene 3 personas a su cargo, este que está acá tiene 2 personas a su cargo, y cada uno de ellos tiene 2 personas a su cargo. En una organización aplanada hay menos niveles, hay menos jerarquías, pero acá una persona tiene 1, 2, 3, 4, 5, 7 personas. En realidad no existe esta pregunta que nos hacíamos de una respuesta así concreta. ¿Cuántas personas serían lo máximo que un jefe puede tener a cargo? En general por ahí se dice que no más de 7, pero en realidad eso depende del tipo de organización que tengamos, porque no todas las organizaciones tienen organigrama de este tipo como estamos viendo hasta el momento. Entonces, pueden tener varias personas, pero tampoco pueden tener 25 ni 50 personas a cargo una sola persona. Y esto se ve, digamos, por ahí en reuniones de gabinete a nivel nacional, donde hay un montón de ministerios. Entonces, ¿por qué, digamos, uno dice que no se puede manejar un montón de gente está a cargo directamente? Porque es difícil de coordinar. ¿Cómo yo puedo coordinar teniendo 50 personas, 30 personas a cargo? Es ultra difícil coordinar todos los recursos en fin del logro de los objetivos que teníamos propuestos. Está, digamos, también hay una... Siempre, y siempre por más que pase el tiempo, se vuelve a la discusión esto de la centralización versus la descentralización. ¿Esto qué significa? Si tengo todo, centralizo todo en la cumbre, en la cúpula del poder, o voy delegando un poco más y voy abriendo distintas oficinas y voy armando departamentos de la forma de delegar. Vamos a un caso, una empresa de distribución de energía eléctrica.
La empresa es una organización que está fundamentalmente caracterizada por la centralización de la autoridad, ¿sí? Que es la postura de Fayol. Y Taylor defendía una organización más funcional que está caracterizada por la descentralización de la autoridad. ¿Esto qué significa? En la empresa de energía se toman todas las decisiones y todos los objetivos y la planificación se hace arriba, en el directorio y a lo sumo en el nivel de gerentes. Y lo que está descentralizado son las cuestiones operativas, que son las sucursales, que es lo que defendía Taylor. La centralización de la autoridad lo que en definitiva hace es una concentración del poder y eso por ahí puede generar mucha rispidez. Hoy, con el avance de la tecnología y esto de trabajar en red, el poder es como que está más distribuido, entonces se puede descentralizar más fácil a través, digamos, de tener otras vías de comunicación. La pregunta que nos surge ahora es, ¿cómo diseñamos organizaciones? ¿Qué cosas tenemos que tener en cuenta como para hacer una estructura organizacional? Entonces, primer punto, el diseño de la organización está alineado y tiene que ser coherente con la estrategia. ¿Esto qué significa? Lo que vimos en planificación. La estrategia es el camino para el logro del objetivo. Lo que me está diciendo es que uno diseña una organización en pos de cumplir esos objetivos. La estructura de la organización determina la distribución de poder dentro de esa organización. ¿Esto qué significa? O tiene mayor grado de descentralización o tiene menor grado de descentralización. Cuanto esté más centralizada, está más poder definido en la cúpula. Los procesos, este punto lo vamos a ver en un capítulo específico, determinan el flujo de información dentro de la organización de manera horizontal y vertical. Esto de cómo se maneja la comunicación y la información en las organizaciones tiene que ver con los procesos. Y la combinación de estructuras y procesos da lugar a una serie de distintas formas organizativas diseñadas para adaptarse a distintos entornos y estrategias. ¿Esto qué significa? Estamos viendo que el mundo está cambiando aceleradamente. Entonces, esa estrategia que nosotros definimos oportunamente para cumplir los objetivos, seguramente que la tenemos que estar analizando y rediseñando permanentemente porque el mundo y los cambios que están ocurriendo así nos imponen. Por lo tanto, la estructura que yo estoy definiendo también tiene que ser dinámica. Siempre esa estructura tiene que ir adaptándose a esos cambios de estrategia. ¿Esto qué significa? Supongamos, digamos, que uno va a definir un objetivo. Y el objetivo es armar un equipo de fútbol de barrio. Entonces, definida, digamos, esa estrategia, ese objetivo, uno dice, bueno, ¿cuáles son las distintas estrategias que tenemos para armar el equipo de fútbol? Entonces, uno arma su estructura, decir, bueno, a ver, fundamentalmente lo que tenemos que conseguir son gente para llenar esta estructura organizacional. Si vamos a armar un equipo de fútbol, vamos a buscar los mejores jugadores que tenemos en el barrio, que tenemos alrededor, digamos, las 2 o 3 manzanas de nuestro barrio. En función de eso, vamos a definir, digamos, nuestro equipo de fútbol. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos organizando. ¿Y qué es lo que está tirando primero? ¿Y el objetivo? ¿Cuál es el objetivo? Armar un club, digamos, de fútbol. Y si el equipo, otro equipo, tiene mejores jugadores, uno está buscando siempre los mejores de tal manera de lograr, digamos, tener una estructura, un equipo que sea competitivo, porque si no, siempre, digamos, nos va a estar ganando el otro. Y permanentemente uno está cambiando, digamos, dentro de la misma estructura, inclusive, a ver cómo uno puede lograr, digamos, el objetivo.
Esto, digamos, un ejemplo sencillo como para que se entienda. Fundamentalmente, primero está el objetivo y detrás del objetivo se arma la estructura organizacional. Lo que tenemos que tener, y siempre estamos hablando, digamos, de un líder. ¿Quién es el que lidera, digamos, la organización o parte de las organizaciones? Entonces, acá volvemos ¿no? al concepto este de competencias, que cuáles son las competencias que tiene que tener un administrador para diseñar una organización. Entonces retomamos el concepto de la misión, que es el gran objetivo que tiene que tener toda organización, donde definimos misión como la función básica de la organización en la sociedad en términos de los bienes y servicios que ofrece a sus clientes. Esta fue una definición que ya la venimos arrastrando y que es de Lindbergh, y que tiene un libro muy interesante que se denomina El poder en las organizaciones. Entonces, ¿cuáles son las competencias de este administrador para hacer una organización? Primero, lo que tiene que tener es claridad. Esa claridad es del desarrollo de una visión de negocio claramente comunicable. Que decir, mire muchachos, la cosa en el mundo viene para este lado. Y en función de esa visión, definir una misión que determine la dirección a seguir. ¿Esto qué significa? La ingeniería eléctrica en estos últimos tiempos está pegando un volantazo tremendo. Entonces tenemos que reorientar la formación de los nuevos ingenieros electricistas porque la visión del negocio viene para este lado. Deja de ser una visión estándar y cambia en esta visión para el lado de las Smart Grid, multired, con un montón más de herramientas que antes eran desconocidas y que no existían. Otra de las competencias es que tiene que tener esta capacidad de liderar a las personas. Tiene que atraer el talento necesario para que lo sigan, digamos, en esa visión que tienen. Tiene que tener ese imán para decir, vengan a trabajar conmigo, porque la cosa viene bien y en función de lo que vamos a hacer todos juntos, yo voy a recompensar para asegurar esa motivación de que trabajen conmigo. Y en función de eso, tiene que utilizar en cada momento la forma organizativa, este organigrama más adecuado para el logro del objetivo. Entonces, ¿qué significa esto acá? Que la forma organizativa no es estática. Esta forma organizativa se va a ir adaptando en función de cómo también cambie ese entorno, que lo vimos que nunca es estático, sino que el cambio es permanente. Entonces la forma organizativa que hoy defina no va a ser la misma que va a tener mañana. Y también fundamentalmente lo que le vamos a pedir a un administrador que diseñe organizaciones es una perfecta gestión de la división del poder, de la toma de decisiones y de los distintos procesos organizativos y productivos y de la forma de comunicación en la organización. Entonces, si uno ve cuáles son las competencias mínimas que uno le va a pedir a un administrador para diseñar la organización, tiene que estar repasando siempre estas que estamos viendo ahora. Hablamos de organigrama y dijimos que hay distintas formas y que fundamentalmente dijimos que son pirámides organizacionales y seguimos, digamos, viendo estas formas de pirámides organizacionales, vamos a ver que no es la única forma este triángulo. Entonces, pero en realidad surge la pregunta, ¿qué es un organigrama? Entonces podemos decir que un organigrama, si vemos acá, viendo de frente el esquema que está a la izquierda, es la representación visual de la estructura organizacional, donde lo que estamos viendo son líneas de autoridad, estas acá que estamos mostrando, relaciones con el personal, cómo se relaciona el personal, comité permanente, staff,
¿Esto qué significa? Por ahí el gerente general tiene comité que están acá al lado, esos son lo que se denomina órganos de staff y líneas de comunicación. Entonces un organigrama es un diagrama, una representación visual de la estructura organizacional de una empresa. Otra definición, podemos decir que la representación gráfica de la estructura orgánica que refleja en forma esquemática la posición de las áreas que integran la empresa, los niveles jerárquicos, los niveles de autoridad y de asesoría. Por ejemplo, nosotros hemos trabajado en el organigrama de la central eléctrica Brigadier López cuando estaban terminando el montaje de la central de generación de energía de gas. Y esto es ese organigrama. Cuando uno habla de órganos, acá está el subdirector de la central, ¿por qué subdirector? Porque también había dos grandes centrales, que era Brigadier López y Ensenada de Barragán, que está cerca de La Plata. Entonces acá está el director, digamos, que está encargado de la central, que es el subdirector de la central, y estos son órganos staff, ¿sí? Dependen directamente del director de la central, pero no tienen por ahí gente a cargo. Y después hay tres grandes grupos o tres grandes funciones. Está la función de mantenimiento, está la función más importante que una central eléctrica, que es, acá digamos, es subjefe de operaciones, y está la parte de administración y comercial. Entonces uno dice, ¿cuál es el objetivo de una central de generación de energía eléctrica? Generar energía. Entonces, debería la parte más importante tener mayor cantidad de personas a cargo. Ahora, ¿qué es lo que vemos? Que cada una de estas partes tiene un montón, digamos, de niveles de los distintos puestos de trabajo. Y que cada persona tiene distintos puestos. Acá lo que hay que ver es que de color verde, ¿sí?, dependen directamente, digamos, del jefe de turno. No es que esta persona depende de esto acá, sino que a los fines de que entre en un organigrama, se optó por realizar esta forma organizacional. Si uno va, digamos, a la estructura organizacional de la EPE, tiene esta forma, a grandes rasgos, donde acá, digamos, es cuál es el gran objetivo que tiene la empresa provincial de energía. Y el gran objetivo el que fija el rumbo, digamos, es la política energética provincial. Y esa política energética provincial está definida fundamentalmente por el Poder Ejecutivo de la provincia, y en el momento que se hizo este diagrama estaba ejercido por la Secretaría de Estado de Energía. Hoy la empresa Energía está dependiendo del Ministerio de, creo que de Ambiente y Cambio Climático, pero creo que hay una dependencia, discúlpenme, la empresa de energía está dependiendo del Ministerio de Infraestructura. Dentro de la empresa Energía, fíjense en los niveles que tiene. Nivel de directorio, donde está el presidente, el vicepresidente y los directores vocales, la gerencia general y las distintas gerencias. Acá, digamos, actualmente la empresa de la energía está intervenida, por lo tanto está solamente el presidente, que no tiene la figura de presidente, sino que tiene la figura de interventor, y no están ni el vicepresidente ni los directores vocales. Hay una ley, que es la 10.014, que es la que define cuáles son los objetivos y las funciones, digamos, de la empresa Provincia de Energía. Hay sí un gerente general, y acá hay órganos de staff, que está la Secretaría Administrativa, la Auditoría y Control de Gestión y Relaciones Institucionales. Y debajo, directamente debajo del gerente general, está el gerente de explotación, el gerente de infraestructura, el gerente comercial.
Y también al mismo nivel, pero vamos a ver por qué está dibujado así, están recursos humanos, asuntos jurídicos, desarrollo tecnológico y administración. Todas estas son gerencias, ¿sí? Pero acá, lo que se trata de mostrar es por los procesos, esto que vimos analizado anteriormente, cómo podemos analizar una empresa desde el punto de vista de los procesos. Tiene que ver con la parte de infraestructura, o sea, todo el tema del soporte de la red, tiene que ver cómo exploto esa red de distintos niveles de tensión y tiene que ver de cómo comercializo energía que atraviesa esas redes. Y estas, los recursos humanos, asuntos jurídicos, desarrollo tecnológico y administraciones, son gerencias de soporte. O sea que podemos decir que los procesos nucleares tienen que ver con estos tres, una empresa de distribución de energía, y las áreas de soporte son estas que están aquí debajo. Entonces también esta es otra forma de presentar una estructura organizacional. Obviamente que la estructura de la empresa no termina acá, sino que cada una de las gerencias tiene debajo toda una serie de distintos, mucho más niveles de niveles de la estructura organizacional y dentro de esos niveles distintos puestos de trabajo. Y esos puestos de trabajo están detallados, están especificados porque define cada puesto de trabajo su función, su misión que tiene que tener y cuáles son las funciones que significa qué es lo que se espera que haga cada uno de los trabajadores en sus puestos de trabajo. Bien, ¿cuáles son los elementos básicos del diseño de organizaciones? Cuando uno se pone a diseñar organizaciones tiene que ver con estos 5 puntos, con la especialización, con la departamentalización, con el nivel de supervisión, con la toma de decisiones y con la frontera organizativa. Esta es la frontera organizativa, los puntos anteriores ya lo venimos charlando, el tema de la frontera organizativa es como definir hasta dónde uno llega, ¿sí? Entonces uno dice, en una empresa de servicio público, explotación es hasta acá, y después de acá para adelante es la comercialización. Entonces, esa frontera organizativa no debería quedar en duda porque si no, se chocan, digamos, distintas gerencias, distintos departamentos. Ahora vamos a ver distintos tipos de organizaciones en la cual vamos a describir cuáles son sus características, sus ventajas y sus inconvenientes. Por ejemplo, vemos en esta que se denomina organización funcional, que es lo que en general venimos analizando hasta ahora, donde hay una dirección general, hay un área, un staff que se llama de apoyo y unos staff técnicos. ¿Por qué se denominan órganos de staff? Porque no tienen gente a cargo y dependen directamente de la dirección general. Y tienen, por eso se llama funcional, la organización funcional está dividida por funciones. ¿Cuáles son las funciones? Para este caso está la dirección de finanzas, o sea que la función que lo que hace es finanzas, la dirección de recursos humanos, la dirección de fabricación, la dirección de investigación y desarrollo, la dirección de informática, la dirección comercial. ¿Cuáles son las características de este tipo de organización funcional? Fundamentalmente son apropiadas para estrategias enfocadas y de bajos costos, orientadas a los inputs, a los ingresos, son centralizadas, ¿sí? Fíjense en que la dirección general tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 personas, digamos, que está a cargo. Acá está el poder. La supervisión mediante jerarquía y plan y procedimiento, o sea que existen acá, hay la dirección de finanzas tiene planes y procedimientos de cómo se hacen las cosas. Las direcciones de recursos humanos tienen planes y procedimientos de cómo, en función de los objetivos, cómo se recluta la gente, cómo se forman los distintos puestos de trabajo, cuáles son los planes de carrera que va a tener el talento humano, las personas en el desarrollo de su carrera profesional, cuáles son los beneficios que va a tener,
cuáles son los reglamentos internos, cómo se tiene que comportar. Esos son, digamos, los procedimientos. Está orientada hacia la eficiencia de los recursos, o sea, que se diseña este tipo de organización a los fines que el uso, la utilización de los recursos sea más eficiente. Crea especialistas funcionales, ¿sí? El de recursos humanos no sabe nada de finanzas, no sabe nada de fabricación, no sabe nada de informática, ¿sí? Entonces estos son, digamos, los especialistas funcionales. Y crea barreras interfuncionales en función, digamos, de esta especialización. ¿Cuál es la ventaja? Que acá la jerarquía está muy clara, es fácil de entender, todos sabemos, digamos, quién está a cargo de finanzas, quién está a cargo de comercial. Es muy buena para el control, existe por ahí claridad en la toma de desarrollo, desarrolla buenos especialistas, ¿sí? El que está, digamos, en fabricación sabe especialmente de fabricación. Hay claridad de la responsabilidad. ¿Cuáles son, digamos, los inconvenientes? Este tipo de empresas son para organizaciones que no son tan dinámicas. Entonces uno dice, ustedes tienen que fabricar. Por eso, uno de los inconvenientes que tiene son que prevalece la eficiencia sobre la innovación, ¿sí? No le podemos pedir a una organización funcional que innove, y fundamentalmente si cambia este entorno, porque está preparada para hacer las cosas eficientes, hacer mucha producción en el menor tiempo posible, cumpliendo los objetivos, pero no tiene, digamos, la capacidad de innovar mucho. Tiene la resistencia al cambio, al ser tan estructurada, cualquier cambio se resiste. Suele predominar una función. Entonces, por ejemplo, para el caso específico de la empresa de energía, que es una neta estructura, una organización funcional, la que está primando es explotación, porque es la que da el servicio de energía eléctrica, ¿sí? Entonces, eso, digamos, es un inconveniente que tiene. Cada función se concentra en sí misma, o sea que uno dice, yo fabrico, a mí, digamos, el tema de los recursos humanos, vos me lo conseguís, yo necesito esta persona que venga acá a la fábrica, que tengan esta característica, esta competencia, encargate vos recursos humanos. La comunicación interfuncional es difícil que se comuniquen entre las distintas direcciones. Se comunican siempre, digamos, para arriba, ¿sí? Eso es lo que hace una característica, un inconveniente de esta tipo de organizaciones son los silos gerenciales o los silos que tiene la dirección. Esto tiene que ver con que se comunican, así como un silo de grano, se comunican acá arriba. Son lentas y burocráticas. Hay funciones aisladas, por ahí esto genera conflicto, desarrollo ejecutivo no innovadores, y la toma de decisiones está centrada en pocas personas, ¿sí? Este tipo de organización puede tener cientos o miles de trabajadores. Bien. Otro tipo de organización es la organización divisional. La organización divisional, ¿qué tenemos? La dirección general, tenemos distintas áreas legales, recursos humanos, la parte de control, la parte de sistema informático, y está dividida, ¿sí? Dividida en, valga la redundancia, en divisiones. El director de la división 1, director de la división 2. ¿Cuáles son las características de este tipo de organización? Apropiada para estrategia de diversificación. Orientada a las salidas. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que están diciendo? Necesitamos producir este producto de innovación tecnológica, entonces está, digamos, la división de innovación tecnológica que está fundamentalmente haciendo innovación.
puede estar la división de producción. Entonces, están orientadas al revés, digamos, de la anterior en la salida. Separa netamente lo que es la estrategia de las operaciones, ¿sí? Entonces, los directores de división y staff. Acá, digamos, está la estrategia está acá de la parte de operaciones. Existe una adaptabilidad a los distintos mercados, crean generalistas, porque el director de esta división es un generalista, crean barrera entre negocios, hay duplicidades y fallan por diversificación no relacionada o por excesivo intervencionismo. ¿Cuáles son las ventajas de este tipo de organizaciones? Que desarrollan directivos, estimula la descentralización, teniendo en cuenta lo anterior, que era ultra centralizada, y la delegación. Hay claridad de la responsabilidad de cada nivel de división, hay que pelear por los recursos. Acá lo que se desarrolla es el empowerment, darle empoderamiento a los distintos talentos, a los distintos trabajadores, es más rápida para reaccionar, bajar el nivel jerárquico de la toma de decisiones. Los inconvenientes, que la innovación se restringe a las divisiones existentes. Se innova, digamos, acá, en esta parte. Acá, en la parte esta donde se define estrategia, por ahí son poca innovación. Como están muy divididas, existe poca transferencia de recursos entre las divisiones. Tienen menor economía de escalas, los costos de transacción son altos, hay mala comunicación en divisiones porque una división hace una cosa y otra hace una cosa totalmente distinta. Por ahí son organizaciones muy caras porque duplica recursos. La central, o sea, acá, esta dirección acá no lo sé de todo, y por ahí las divisiones requieren más autonomía. Como vemos, digamos, en esto de la organización por funciones, organización divisional, tienen por un lado ventajas, una que no tiene la otra, pero que también tienen este inconveniente. Hay una organización que se llama organización matricial, esto se usa mucho en ingeniería, fundamentalmente por el tema de los montajes de los distintos proyectos, donde en la organización matricial toma su nombre porque tiene forma de matriz, existe, digamos, distintos directores de investigación y desarrollo, de producción, de marketing financiero. La parte estratégica es similar, digamos, a la organización anterior, pero acá fundamentalmente están las distintas líneas de negocios y esas líneas de negocio responden, digamos, a cada una de las direcciones. Entonces, entre las distintas líneas de negocios y las distintas direcciones, ¿sí?, acá se cruzan y esto forma lo que se denomina una organización matricial. ¿Cómo lo podemos pensar a esto? Acá podemos pensar en una empresa que trabaja en los distintos eslabones de la electricidad. Entonces está, por ejemplo, un negocio 1 que es la generación de electricidad, un negocio 2 que es la generación de la transmisión de electricidad y el negocio 3 la distribución. Acá hay una organización que es Pampa Energía que tiene estos negocios, que inclusive tiene más negocios porque podemos poner otro acá, un cuarto negocio que tiene que ver con el montaje de grandes centrales de energías renovables. ¿Cuáles son las características que tiene este tipo de organizaciones? Son apropiadas para la estrategia de adaptación a los mercados. Hay una doble orientación, ¿sí? Entonces acá lo que vimos que la funcional era lo input y la divisional al output. Acá tiene una doble orientación. Los derechos de decisión son compartidos. Hay un doble reporte, o sea que están digamos, mandando información tanto para el director, que es el mismo para todos los negocios de investigación y desarrollo, pero también está reportando para el que está a cargo, el gerente del negocio 1.
son adaptables, son eficaces. Esto es, digamos, para trabajar en entornos complejos y ante múltiples demandas, y obliga a aprender a vivir, digamos, en este tipo de entornos cambiantes. ¿Cuál es y otra de las características es la complejidad, digamos, y los desequilibrios de este tipo de organizaciones? ¿Cuáles son las ventajas? Son innovadores y versátiles, puede o debe ahorrar costos, o sea que si nosotros definimos que el negocio de la generación tiene un director de investigación y desarrollo, otro director de producción, otro de marketing, otro financiero, y tenemos 4 negocios, deberíamos cuadriplicar, digamos, esta estructura, por lo tanto, digamos, genera ahorros, costos. Favorece la comunicación, favorece el desarrollo profesional con el punto de vista desde la dirección general, es flexible y adaptable a nuevos escenarios y situaciones. ¿Cuáles son los inconvenientes? Este doble reporting, ¿sí? Lo que puede generar el riesgo de tensión y de clima de anarquía, ¿sí? Porque acá, digamos, lo que uno aplica es aquel esclavo que tiene 2 amos libres, ¿sí? Entonces acá este doble reporte, le reporto a uno, le reporto a otro, entonces uno puede, digamos, generar clima de anarquía en ese aspecto. Anima a las distintas luchas de poder, ¿sí? Exige una alta calidad directiva, mucho tiempo reunión y búsqueda de consenso, y la gestión de esta, al ser, digamos, matricial, es más compleja. Por último, vamos a ver la organización en red. Esto acá, digamos, es no necesariamente, pero sí la potenció la aparición de las nuevas tecnologías, esto de trabajar a través de puestos de trabajo que están conectados con distintos sistemas informáticos, que a su vez esa red no es solamente interna dentro de la organización, sino que estamos conectados con los distintos stakeholders o los distintos proveedores, y esto hace más complejo, digamos, este tipo de organizaciones. Entonces, una característica que esto es una pequeña central, ¿sí? Y acá fíjense que ya no hay una pirámide organizacional, sino que hay una red, ¿sí? Hay, digamos, producción, ingeniería, distintos equipos funcionales, distintos tipos competidores, clientes, proveedores, subcontratistas que tienen los proveedores. Entonces, todo hay un entramado, una red, donde, digamos, acá está, digamos, como esta de la pequeña central, donde uno centraliza todo. Fundamentalmente, todas las organizaciones persiguen lo mismo, que es cumplir con los objetivos. Hay satélites de especialistas alrededor, muchas veces outsourcing en varias empresas independientes. ¿Esto qué significa? Que trasladan la realización de productos o de servicios en empresas, distintas empresas que no pertenecen a la organización. Entonces uno dice, si esta es una empresa que arma autos, no se dedica el montaje de autos a hacer la llanta, la rueda, los equipos de sonido, los parlantes, las manijitas, sino que eso se terceriza, esto es de outsourcing, digamos, buscar fuentes afuera. La red de contactos es muy importante, este networking, esta red de trabajo es muy importante y tiene que estar sumamente aceitada como para cumplir con el objetivo. Hay un continuo flujo de entrada y de salida de proveedores, todos los subcontratados que aparecen bajo el mismo paraguas para el cliente. Y el núcleo se centra en esto de, fundamentalmente, generar se centra, digamos, en que la central es la que mejor conoce dónde puede añadir valor. La ventaja facilita a organizaciones obtener talento y recursos por todo el mundo. No hay necesidad de gran inversión en la infraestructura, porque uno, digamos, lo que está buscando, digamos, estos se llaman, digamos, empresas deslocalizadas, entonces uno está buscando los mejores proveedores por todo el mundo,
los mejores proveedores de producto como de servicio, y digamos por ahí hay una fábrica que está centralizada en algún lugar del mundo, pero tiene recursos distribuidos por todos lados. Gran aporte a la flexibilidad y a los tiempos de respuesta, y el costo de la administración está limitado. ¿Cuáles son los inconvenientes? Falta de control de gestión de la actividad y los empleados. Esto va avanzando cada vez más, donde estamos llegando a lo que hoy se denomina Smart Factory 4.0, donde los sistemas distintos sistemas de fabricación y de control, digamos, van asumiendo un rol cada vez más preponderante, de tal manera de ser mucho más eficaz y eficiente. La gestión de la relación necesita mucho más tiempo y el riesgo de fallo organizativo es más alto. Y la lealtad puede ser menor, digamos, porque acá estas redes de distintos tipos de empresas subcontratadas, por ahí no existe tanta lealtad, digamos, a la empresa. Bien, podemos ver, si uno busca en internet y pone en el Google estructura organizativa, infinidades de estructuras organizativas. Hay algunas donde son estructuras circulares, donde el del medio es el cliente y todos trabajan, todos los distintos departamentos de la empresa trabajan para encapsular a ese cliente para que no se vaya. Otras son estructuras invertidas, donde acá nosotros lo que vemos que en la cúpula organización está la dirección, los gerentes generales, los directores, donde lo más importante que habíamos visto es el cliente, entonces ponen arriba de todos los clientes. Entonces, estas, digamos, son algunas de las tantas estructuras, son las más importantes que podemos ver, pero no son las únicas. Bien, como para ir concluyendo, ¿en qué consiste organizar? Organizar consiste en dividir y relacionar el trabajo para alcanzar las metas fijadas, en establecer la estructura organizacional, en delinear las relaciones o líneas de enlace que facilite la coordinación, en crear las descripciones de cada puesto indicando atribuciones, relaciones, responsabilidad y autoridad, y fijar requerimientos o cualidades requeridas del personal para cada puesto. También surge otra pregunta. Bueno, pero ¿qué método podemos emplear por organizar? No nos olvidemos que nosotros tenemos que aplicar estos conocimientos para diseñar nuestra organización para nuestros proyectos que hemos definido. Entonces, fundamentalmente el primer punto de arranque es la definición de objetivos de la empresa, que esto viene del capítulo anterior. ¿Cuáles son la misión, cuál es la visión y cuáles son los objetivos que tengo que tener? En función de esos objetivos uno divide, digamos, el trabajo en operaciones parciales. Esto tiene que ver mucho con los procesos y subprocesos. Una vez que dividen en proceso y subproceso, agrupar las operaciones parciales en unidad administrativa, que tiene que ver con la estructura organizativa, con el organigrama. Realizado ese bosquejo, hay que definir las obligaciones y responsabilidades, que esto significa la descripción de los puestos de trabajo manual de la organización. Y uno cuando tiene ya escrito todo, esto va a buscar, va a seleccionar el recurso humano como para cubrir ese puesto de trabajo. Eso se llama selección de personal o dotación de los recursos. Y una vez que lo recluta, que hace toda una serie de búsqueda del talento, hace distintos tipos de entrevistas como para reclutar al que más se adapte a la definición de ese puesto de trabajo. Una vez que va consiguiendo todo el personal y que cubre esa estructura organizativa, ahí hace la delegación de autoridad. Bien, con esto terminamos el capítulo de organización. Freddy Kaufman lo que dice, una frase que está buena: para crear organizaciones aprendientes es necesario primero permitir organizaciones ignorantes. Hasta acá llegamos. Cualquier duda, siempre seguimos en contacto. Muchas gracias.